El muro, un proyecto que quedó atrapado entre la realidad y los mitos. Las discusiones y controversias a su alrededor no cesan en un país que lleva más de 12 años luchando por su propia supervivencia. Todavía se hacen bromas sobre el muro. La han reducido a la imagen de una cerca, una malla e incluso una parrilla que solo podría proteger contra jabalíes salvajes, pero no a un país. Es hora de aclarar las cosas. En este video vamos a revelar la verdad, mostrar los hechos y presentar pruebas. Verán lo que realmente pasó con el proyecto. ¿Cuál es el papel de la propaganda rusa? ¿Quién tomaba las decisiones dentro del país? Les contaremos cómo protegen sus fronteras en Europa. Y verán cómo no solo intentaron engañarlos, sino que tal vez incluso lo lograron. Nuestra investigación exclusiva sobre un tema que nadie más se atrevería a abordar. Quédense con nosotros, la verdad nos hace más fuertes. Ucrania anunció su intención de construir fronteras con Rusia en septiembre de 2014. Gracias por vernos. He tomado la decisión de construir la frontera estatal. El entonces jefe de la administración de Putin, Sergei Ivanov, declaró ese mismo día: el muro hará imposible reanudar cualquier tipo de relación con la Federación Rusa. Moscú estaba irritada. El Maidán ganó. Kiev quiere entrar a la OTAN y divide al pueblo eslavo con una frontera. Desde Kiev, la reacción del Kremlin parecía absurda. Rusia ya había anexado Crimea. Sus saboteadores invadieron territorio soberano, capturaron Sloviansk y después Donetsk y Lugansk. ¿Cómo demonios se podía hablar de restablecer relaciones? Moscú amenazaba. Si sus amenazas eran ignoradas, se vengaría. Los archivos de noticias lo demuestran. Las críticas al proyecto comenzaron literalmente con las palabras: he tomado la decisión de construir la frontera estatal. Y probablemente ni siquiera los primeros bulldozers habían llegado a su destino. Lo que Moscú no podía decir oficialmente lo reveló la propaganda rusa. El medio insignia del Kremlin, Radio Sputnik, escribió de inmediato que el nuevo gobierno de Kiev estaba rompiendo de forma demostrativa los lazos fraternales con Rusia y está construyendo un muro en la frontera ruso-ucraniana que no cumple un papel militar defensivo, sino más bien ideológico, y está destinado a dividir a los pueblos eslavos. Argumentos y hechos comentaron: el país apenas logra llegar a fin de mes, pero la frontera. En lugar de calefacción y electricidad, construyen la frontera. Moscú percibió la construcción de la frontera con dolor y no lo ocultó. Y ya en 2005, Putin llamó a la disolución de la URSS la mayor catástrofe geopolítica. El dictador ruso publicaba en el sitio oficial del Kremlin pseudoensayos históricos sobre ese mismo un solo pueblo, mientras los ucranianos planeaban cavar fosos y construir cercas. Una audacia y locura sin precedentes, desafiar abiertamente a Rusia, que poseía arsenales militares suficientes para enfrentarse a toda la OTAN. ¿Cómo reaccionó Rusia? De eso hablaremos más adelante. Pero por ahora responderemos a la primera pregunta que a menudo se discute en las disputas sobre el muro. ¿Y era posible prescindir de ella en la frontera? Hasta 2014 la frontera entre Ucrania y Rusia existía legalmente y en su mayoría no estaba equipada con infraestructura de ingeniería. No se trataba de un control continuo. En los prados pastaba el ganado y paseaban liebres silvestres. Esta es una foto del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza. En ella pueden ver campos interminables y ninguna señal de que en algún lugar por aquí termina Rusia. Así lo dijo Putin. La frontera de Rusia no terminaba en ningún lado, por eso Moscú podía comportarse como si estuviera en su propia casa. Podían trasladar saboteadores y armas sin obstáculos, realizar provocaciones. Nuevos escuadrones de Girkin amenazaban a las ciudades ucranianas. Podrían infiltrarse más adentro, apoderarse de las instituciones del poder y los arsenales de armas, como sucedió en Sloviansk. Recordemos, Girkin lo declaró: el gatillo de la guerra al final lo apreté yo. Y si nuestro escuadrón no hubiera cruzado la frontera, al final todo habría terminado como en Kharkov, como en Odessa. En Kharkov y Odessa, de los que hablaba Girkin, también había rusos en la primavera de 2014. Los traían en autobuses a través de la frontera porosa para provocar enfrentamientos violentos. A la ciudad llegaron el sábado más de 2.000 rusos en autobuses desde la región de Belgorod. En marzo de 2014 lo escribieron los periodistas.
La bandera rusa sobre la administración local la colgó un ruso, residente de Moscú. Sobre los acontecimientos en Odessa informó oficialmente el Ministerio del Interior. La mayoría de los detenidos durante los disturbios eran ciudadanos de la Federación Rusa y residentes de Transnistria. En 2015, cerca de la ciudad de Shastia, en la región de Lugansk, los militares ucranianos detuvieron a un grupo de sabotaje armado de rusos en nuestra retaguardia. A los exploradores de élite, fuerzas especiales del GRU, Alexandrov y Yerofeyev. Durante la detención, los saboteadores mataron a uno e hirieron a 3 militares ucranianos. Era necesario contener la gangrena rusa. La necesidad de cerrar el paso libre desde la Federación Rusa fue confirmada por nuevas provocaciones rusas, y aquí está la segunda explicación de por qué Ucrania necesitaba urgentemente una frontera. Sin ella, Europa no podía abrirnos sus puertas. Después del Maidán, Ucrania comenzó reformas para obtener la exención de visa. Aunque la palabra reformas históricamente causa irritación entre los ucranianos, en ese momento realmente se implementaron con éxito. A pesar de que obtener la exención de visa parecía una fantasía increíble. La Unión Europea nunca había otorgado acceso libre a su territorio a los ciudadanos de un país en guerra, y mucho menos a un país que tiene cientos de kilómetros de línea de contacto. Y el agresor al que se enfrenta tiene el potencial nuclear más poderoso del mundo. El inicio de la construcción de una frontera controlada fue una señal de que Ucrania estaba resolviendo el problema. Estamos garantizando la seguridad de las fronteras orientales de la Unión Europea, de Europa en general y de Ucrania. Al final, sí obtuvimos el régimen sin visa en 2017. Esto sucedió en gran parte gracias a la decisión tomada sobre la frontera. Construir un muro para el país parecía un plan prometedor. Después de la huida de Yanukovych con cuadros y maletas llenas de dinero, esta historia con el helicóptero en medio de la noche es digna de un thriller de Hollywood. El país no se encontraba en el mejor estado. El nuevo gobierno de Yatsenyuk, que llegó después del Maidán, encontró en las cuentas del Tesoro alrededor de 108.000 grivnas para todo el país. En los medios encontramos un certificado del Tesoro donde se indica directamente esta cantidad en grivnas según el tipo de cambio de ese entonces. En esos 108.000 estaban incluidos los salarios de todos los empleados públicos del país, los gastos para la policía, el ejército, la educación y la medicina. A pesar de todo, se decidió construir el proyecto de seguridad con las posibilidades existentes. La amenaza rusa era un argumento convincente. Los críticos del muro constantemente señalan sus imperfecciones, tan insistentemente que da la impresión de que el proyecto fue ideado por aficionados y dibujado de manera improvisada. Después de escuchar tantas opiniones así, empezamos a investigar qué es realmente. Resultó que el proyecto fue desarrollado por científicos del Instituto del SBU, tomando en cuenta las propuestas de los guardias fronterizos. La responsabilidad de la organización, ejecución y resultado de la construcción recaía en el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza, es decir, el proyecto fue desarrollado completamente por instituciones científicas especializadas y serias. Consideramos cerrado el tema sobre el nivel del proyecto. Además de la conocida cerca de malla ciclónica, el proyecto incluyó complejos electrónicos de señalización, una franja de control de huellas, un foso y un terraplén de tierra, estructuras fortificadas, torres, vías laterales militares y módulos de combate móviles y fijos. Debemos explicar, de aproximadamente 2.000 kilómetros de frontera con Rusia, en 2014, en Donbass la línea de contacto se extendió por 400 kilómetros, donde cientos de localidades en las aglomeraciones cercanas al frente quedaron sumergidas en la guerra. En las ciudades de Avdiivka y Marinka, en el frente, Ucrania construyó una de las zonas fortificadas más sólidas. La poderosa infraestructura industrial, con construcciones de concreto, permitió construir una línea de defensa duradera para los siguientes 8 años. La retirada de las fuerzas ucranianas en 2024 coincidió con el retraso del paquete de ayuda de $61.000 millones de Estados Unidos y con noticias preocupantes del frente sobre la escasez de municiones. El asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Jake Sullivan, reconoció que esa es la razón por la que se perdió Avdiivka. El resto, más de 1.600 kilómetros, debía ser cubierto por patrullas móviles de los guardias fronterizos. Entonces, en 2014, se trataba de 2 tipos de construcción. El primero, en la zona de combate, como una línea de defensa a largo plazo. El segundo, por primera vez en la historia del país independiente, era el establecimiento de control a lo largo de toda la frontera con la Federación Rusa.
contra los saboteadores, contra el contrabando de armas, contra los espías. Si alguien esperaba una versión ucraniana de la línea Maginot francesa, una línea de defensa fortificada de 400 kilómetros entre Francia y Alemania, que incluía 118 fuertes, 150 casamatas y 15.000 puestos de control. Eso sería ingenuo, y no solo por el costo inalcanzable, sino también porque la naturaleza de la guerra moderna, como lo demostrarán los próximos acontecimientos, ha cambiado radicalmente en comparación con el siglo pasado. Las acciones de combate modernas incluyen ataques en profundidad, drones, misiles y maniobras que permiten eludir las fortificaciones estáticas. La frontera estatal está donde está legalmente definida en el mapa, pero una línea de defensa poderosa no puede simplemente seguir ese límite. Debe ser trazada teniendo en cuenta el relieve, las alturas, la logística y las posibilidades de maniobra, a veces retrocediendo hacia el interior del territorio para obtener posiciones más ventajosas para la defensa. Al final, como se sabe, la línea Maginot tampoco detuvo el avance del ejército de Hitler, lo que resultó en la caída de París. La fortaleza en Avdiivka resistió durante años precisamente porque tenía una calle fortificada que combinaba la fortificación histórica, la zona industrial y las áreas residenciales. Kharkiv es una ciudad con más de 1 millón de habitantes, la segunda más poblada de Ucrania después de Kiev. Está a una distancia muy cercana del agresor. Debido a la cercanía de su ubicación, para los rusos era más fácil enviar agentes y armas aquí. Aquí, cerca de la metrópoli fronteriza, se planeó uno de los primeros sitios de construcción. Además de la región de Kharkiv, la frontera comenzó a construirse en las regiones de Chernihiv, Sumy y Lugansk. La prioridad seguía siendo cerrar las zonas más peligrosas. ¿Fue efectiva la muralla? Encontramos la respuesta en los archivos de noticias. El proyecto empezaba a funcionar a medida que se ponía en operación. El Servicio Estatal de Guardia Fronteriza informaba sobre la disminución de las infracciones. El entonces asistente del jefe del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza, Oleg Slobodian, declaró: en los tramos donde el sistema funciona, la posibilidad de cruzar ilegalmente la frontera prácticamente se reduce a cero. Aquí es donde vemos cómo Rusia llevó a cabo sus amenazas intentando detener la construcción de la frontera ucraniana. La propaganda rusa podía echar espuma por la boca todo lo que quisiera, pero necesitaba una audiencia ucraniana. Solo se podía llegar a ella a través de los medios dentro de Ucrania. Por eso, ese papel lo tenían que desempeñar los recursos de la quinta columna prorrusa. Había más que suficientes. En particular, el mediático era el compadre de Putin, Medvedchuk, los canales News One, 112, SIK. En el discurso prorruso trabajaba Inter, conocido por el programa Espejo Negro y conciertos nostálgicos de la era soviética. El canal Nash de Yevgen Murayev era de Andriy Derkach, colaborador y ahora senador de la Federación Rusa, quien fue premiado recientemente en Rusia por Putin. El sitio Strana de Igor Gutzba, la maquinaria mediática, era atendida por un grupo de blogueros, el más famoso de los cuales era Shari. El llamado Instituto de Política proporcionaba portavoces a los canales prorrusos. Recientemente, el SBU recordó a uno de ellos, arrestando por traición al político y experto político Kirill Molchanov, que está lejos de ser el pupilo más importante del nido de Medvedchuk. Enormes redes de granjas de bots se dedicaban a sabotajes informativos. La cita de Shari de su blog de aquella época todavía se difunde. Aunque contra el propio Shari, Ucrania impuso sanciones por 10 años por actividades anti-ucranianas. Los veteranos de la política ucraniana deben recordar al diputado del Partido de las Regiones, Oleksandr Nishchenko. Después de huir del país en una entrevista con un periodista occidental en 2016, él contó a qué se dedicaba en Ucrania, sobre la colaboración con Bankova y sobre recibir $30 millones para una campaña de 10 meses destinada a cambiar al primer ministro, quien fue el iniciador del muro. El periódico británico The Independent escribió: según Nishchenko, su máquina de propaganda sacó a relucir a prácticamente todos los enemigos que alguna vez se ganó el señor Yatsenyuk y les dio espacio en los medios para atacarlo. ¿Fueron ciertas estas acusaciones? La verdad no sé exactamente qué era cierto y qué no. Nunca lo verifiqué. Para mí la razón era simplemente provocar un escándalo, declaró el implicado. En el mercado informativo de aquel entonces, no era un secreto que existían tarifas no oficiales para publicaciones pagadas.
así que $30 millones podían asegurar una avalancha informativa de entre 50 y 80 mil publicaciones en 10 meses o entre 200 y 250 diarias. Como resultado, la propaganda rusa impuso a los ucranianos una actitud suicida: negar la necesidad de una frontera fortificada. El muro empezó a asociarse con algo absurdo, inapropiado e innecesario. Los rusos lograron su objetivo. Los rusos y los opositores aprovecharon completamente, probablemente, el punto más vulnerable del proyecto, es decir, su nombre. ¿Dónde está el muro? Hacían preguntas en medios prorrusos y mostraban una cerca de malla metálica. Decían que no había ningún muro. Fue precisamente la propaganda rusa en su propio territorio la que difundió el comentario de Nadia Savchenko en el canal de Medvedchuk, News One, sobre la rejilla de una parrilla. Era difícil contrarrestar esa carta. Explicar que la frontera no es solo una cerca, sino todo un complejo de estructuras de ingeniería, donde cada elemento cumple una función específica, es demasiado complicado. Y las explicaciones complicadas siempre pierden ante las simples. El muro es vigilancia electrónica, son módulos de combate. La cerca misma debe considerarse junto con el foso antivehículos. El foso está diseñado para evitar una invasión mecanizada. La cerca detiene los intentos de cruce a pie de penetrar en el territorio soberano de Ucrania. La cerca y el foso son dos partes de un mismo propósito. Y todo esto junto es el muro. Dejemos claros los hechos. La construcción duró 7 años y el costo total del proyecto fue de 2.500 millones de grivnas. La cifra contrasta fuertemente con las cantidades que circulan en el espacio informativo. Una de las versiones más comunes es de 7.500 millones de grivnas, no corresponde a la realidad. Desde el inicio de la construcción hasta la renuncia del gobierno de Yatsenyuk en abril de 2016, se asignaron 422 millones de grivnas para el inicio del proyecto. Esto, por cierto, viene al caso del cuestionamiento que a menudo le hacen al ex primer ministro, de que supuestamente gastó miles de millones en la construcción. No, eso no corresponde a la realidad. Durante el mandato de Yatsenyuk, solo se asignó el 17% de los fondos. El resto del 83% del financiamiento fue realizado por los siguientes gobiernos: Groisman, Goncharuk, Shmyhal. La confusión con las cifras pudo haber sido causada por las declaraciones de las propias agencias gubernamentales. Ellos publicaban información diferente considerando que planeaban continuar la construcción de la frontera en nuevas áreas. Además, el gobierno del primer ministro Yatsenyuk redujo el costo del proyecto a una cuarta parte del valor inicial. Al final, así es como se distribuyeron los gastos de construcción por año según los datos del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania. Año 2015, 400 millones de grivnas. Año 2016, 200 millones de grivnas. Año 2017, 200 millones de grivnas. Año 2018, 500 millones de grivnas. Año 2019, 400 millones de grivnas. Año 2020, 400 millones de grivnas. Año 2021, 337.7 millones de grivnas. Después de los primeros 2 años de implementación del proyecto, el interés de los siguientes gobiernos en su ejecución disminuyó. Se continuó realizando porque nadie cuestionaba la necesidad de reforzar la frontera, pero la masiva desacreditación hizo que la iniciativa estatal fuera extremadamente impopular. Los sucesores asignaban fondos de mala gana, entendiendo que el muro no traería rédito electoral. Así que después de la renuncia del gobierno que inició el proyecto, las obras se extendieron por más de 5 años. Un ejemplo claro de cómo la desacreditación puede paralizar proyectos estratégicos de seguridad dentro del país, cuando las autoridades intentan distanciarse de decisiones impopulares que no aseguran una alta popularidad. El jefe de la Administración Regional Oriental del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza, el general mayor Sergei Vidilo, en una entrevista con periodistas planteó la hipótesis: con el paso del tiempo y el cambio de equipos gubernamentales, empezó a parecer que Rusia no avanzaría más. Se puede no gastar dinero en un proyecto costoso. Además, cada vez se escuchaban más acusaciones de corrupción durante la implementación del proyecto. En respuesta a ellas, el primer ministro Yatsenyuk él mismo inició públicamente una investigación y declaró que los culpables deben ser castigados. En cuanto al propio Yatsenyuk, entre los archivos de casos judiciales encontramos uno muy interesante: la decisión judicial en el caso contra Oleg Soskin,
en la que se reconocen como falsas las afirmaciones de que el ex primer ministro estuvo involucrado en abusos relacionados con el muro, lo que finalmente pone fin legalmente a tales acusaciones. Anteriormente, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Nazar Yolodnitsky, también declaró que Yatsenyuk no estaba involucrado en abusos. Y hay que enfatizar, a pesar de las fuertes acusaciones sobre malversación por parte de contratistas, constructores o guardias fronterizos, hasta ahora no existe ninguna decisión judicial que lo confirme legalmente. Por lo tanto, todo lo que se dice sobre corrupción son principalmente titulares en los medios y declaraciones políticas. Y aquí está la destrucción de otro de los principales mitos sobre el muro. En 2021, el Servicio Estatal de Fronteras hizo un anuncio oficial sobre la finalización del proyecto. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿existe el muro o no? Documentalmente está confirmado que sí existe, pero cientos de kilómetros de la frontera fuera del proyecto aún necesitaban ser construidos. Se necesitaba reforzar la frontera con Bielorrusia, y esos son 1.050 kilómetros adicionales. Para cerrar completamente la frontera con el agresor ruso y su satélite bielorruso, era necesario implementar alrededor de 7 u 8 proyectos similares al del muro. Después de las elecciones de 2019, el nuevo equipo en el poder inició una gran construcción para reparar carreteras y otras obras de infraestructura. Según datos abiertos, solo en 2021 se asignaron 178.000 millones de grivnas a este programa, lo que superó en 40 el gasto en defensa. El presupuesto consolidado del ejército era de 128.000 millones de grivnas. A pesar de los enormes presupuestos en el programa, se ignoró el acondicionamiento de la frontera. 4 meses antes de la Gran Guerra, el gobierno se vio obligado a reaccionar. El régimen de Lukashenko en Bielorrusia dirigía los flujos de migrantes traídos hacia la frontera con Polonia, chantajeando a la Unión Europea y provocando un peligro para Ucrania. Kiev declaró oficialmente sobre los riesgos de provocaciones similares en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. El ministro del Interior, Denis Monastyrsky, en noviembre de 2021, solicitó al Parlamento 17.000 millones de grivnas para una frontera inteligente con funciones de protección contra grupos de sabotaje y reconocimiento, lucha contra el contrabando y la migración ilegal. La descripción de las fortificaciones, cerca, malla, alambre de púas, foso antivehículos, repetía las características del proyecto Muro de 2014 y se trataba de la construcción con el mismo conjunto de elementos. Las primeras fotos en enero de 2022 desde la frontera con Bielorrusia mostraron una escala más modesta. Los rollos de alambre de púas estaban sujetas a los postes. En el 10º mes de la invasión, en el reportaje del telemaratón unificado del 11 de noviembre de 2022, el coordinador de la gran construcción, Kirilo Timoshenko, mostraba a los periodistas los primeros 3 kilómetros de la valla en Volinia. Una diferencia notable fueron las losas de concreto en lugar de la malla metálica. Él afirmaba que esta ya no era la misma valla de antes, intentando presentarse de una manera más favorable en comparación con sus predecesores. Eso sonaba francamente hipócrita. Kirilo Timoshenko, el coordinador de la gran construcción con sus presupuestos multimillonarios durante los 2 años previos a la guerra, más bien debería haber reconocido públicamente sus errores. En particular, que el verdadero fortalecimiento de la frontera comenzó a ocurrir ya en modo de emergencia durante la guerra a gran escala, cuando el país contaba cada centavo y los voluntarios cubrían las necesidades críticas del frente. Y que el 24 de febrero de 2022, el grupo ruso de 70.000 soldados que avanzaba desde Bielorrusia hacia Kiev no se topó ni con una defensa escalonada, preparada ni con fosos antitanque, ni con un sistema de vigilancia ni con módulos de combate. El ejército ucraniano hará que los rusos huyan de las afueras de Kiev. Pasará aún mucho tiempo antes de que aparezcan informes de que las fronteras con Bielorrusia comenzaron a ser fortificadas con campos de minas y dientes de dragón. El mismo tipo de preparación y equipamiento, tan pronto como se supo por fuentes occidentales sobre los planes de Putin de iniciar una gran guerra, también debió hacerse en la frontera con Rusia. Minado, dientes de dragón, zonas de seguridad. El proyecto no resuelve el problema de la intervención militar, y esto se dijo claramente, no es más que la primera línea de defensa. La primera línea de defensa es una de las funciones de la frontera estatal, pero en cuanto a prioridad, no es la primera. Arseniy Yatsenyuk lo declaró. Las tareas principales son el control, detener el contrabando, la migración ilegal y los grupos de sabotaje.
pero al menos este proyecto significa que hay una frontera estatal, hay posiciones de tiro, hay posibilidad para que las Fuerzas Armadas se acerquen en caso de un ataque. Como se sabe, ya en septiembre de 2021, al ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, en el Departamento de Estado de Estados Unidos, le recomendaron insistentemente cavar trincheras. En la frontera con el muro ya estaban parcialmente. Podrían haber sido más si hubieran seguido construyendo la frontera y no boicoteándola. Ignoraron el refuerzo de las estructuras existentes. A pesar de las advertencias sobre la acumulación de tropas del lado ruso a finales de 2021, si el muro es un proyecto defensivo, ¿debería haber detenido a los tanques rusos? Antes del inicio de la agresión rusa a gran escala, el muro debía ser transferido de los guardias fronterizos al mando militar para incluirlo en el plan de defensa. Sin embargo, ¿qué papel jugó el muro el 24 de febrero de 2022 y en los primeros días de la invasión a gran escala? ¿Habría sido un obstáculo para los tanques rusos? Les contamos sobre otro tema candente de debate que también merece una discusión aparte. Buscamos pruebas, videos y fotos de cómo los vehículos militares rusos intentan superar las fortificaciones de ingeniería en la frontera. Y siendo sinceros, no encontramos ni una sola imagen. La respuesta a esta historia resultó ser muy sencilla. Los rusos no pasaron por las estructuras en la frontera. El ejército de Putin irrumpió en Ucrania por carreteras asfaltadas, derribando las barreras en los puntos de control, para que las columnas de vehículos blindados y convoyes llegaran lo más rápido posible a Kiev y obligaran a Ucrania a capitular en unos pocos días. En las primeras horas de la invasión, el Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania hizo una publicación en Facebook que lo explica todo. En la región de Chernihiv, los vehículos enemigos pasaron por los puntos de control de Senkivka y Gremyazh, así como en otras direcciones. También hubo movimiento de columnas a través del punto de control Budarki, en la región de Yarkov, y en la dirección del punto de control Milove, en la región de Lugansk. Solo podemos suponer si los puntos de control hubieran estado minados, los rusos habrían tenido que rodearlos. Cruzar las zanjas antitanque habría retrasado a las columnas rusas de manera más efectiva que las barreras en los puntos de control. Los ocupantes se verían obligados a perder tiempo construyendo puentes bajo fuego, atascándose en la Tierra Negra en lugar de avanzar sin obstáculos por el asfalto, llevando el uniforme de gala para el desfile de la victoria en la capital de Ucrania. Así que, obviamente, si el equipo ruso se hubiera topado con las fortificaciones fronterizas, eso habría ralentizado el avance y habría permitido desplegar las principales fuerzas de defensa. Y aquí llegamos a nuestra suposición, que dejamos a su consideración. Un sistema de defensa completo, desde fosos hasta caminos minados, podría haber hecho que Putin renunciara a la guerra por completo. Cuando el agresor ve frente a sí no un camino abierto, sino un sistema escalonado de obstáculos, es muy probable que ese nivel de preparación lo hubiera hecho reconsiderar sus intenciones agresivas. ¿Lo reconocen? La cerca, la malla, la franja de control. Esto es un país de la OTAN. La frontera de Finlandia con Rusia se basa en la experiencia ucraniana de 2014. El mismo enfoque fue utilizado por Letonia, Estonia y Noruega. Con algunos cambios, el concepto se implementó en Lituania y Polonia. La invasión a gran escala de Rusia a Ucrania finalmente eliminó para los países de la OTAN cualquier ilusión sobre un vecino pacífico. Finlandia, en mayo del 2022, solicitó unirse a la OTAN poniendo fin a décadas de neutralidad militar y no alineación. La frontera de Finlandia con Rusia es de 1.340 kilómetros. Se planea reforzar alrededor de 200 kilómetros de zonas estratégicas con barreras completas, patrullajes y sistemas tecnológicos. A través de bosques, lagos y pantanos, es técnica y económicamente imposible cercar todo el tramo. La muralla finlandesa es una estructura metálica de aproximadamente 3.5 a 4.5 metros de altura con alambre de púas en la parte superior. Está equipada con cámaras de video, sensores de movimiento, sistemas de comunicación y tecnología infrarroja. Hay que admitirlo, las similitudes con el proyecto ucraniano son obvias. La construcción se lleva a cabo en todos los lugares prioritarios. El plan es terminar para finales de 2026. El proyecto está valorado en aproximadamente 380 millones de euros. Es una de las medidas de seguridad fronteriza más grandes en la Europa moderna.
A finales del verano de 2022, Lituania terminó la construcción de una barrera física de 502 kilómetros a lo largo de la frontera con Bielorrusia. La construcción costó 150 millones de euros. Después de la instalación final, se asignó financiamiento adicional de la Unión Europea para modernizar los sistemas de cámaras y sensores. La construcción del muro fue una respuesta a las acciones del régimen de Lukashenko, que provocó una crisis migratoria en las fronteras con la Unión Europea. El gobierno del país vecino, Polonia, también denunció provocaciones por parte de Minsk y Moscú. En la frontera con la Bielorrusia de Lukashenko, Polonia construyó un muro de acero de 186 kilómetros con alambre de púas y patrullaje constante. En el resto de la distancia de 400 kilómetros, la frontera polaca está protegida por los cauces de los ríos. El proyecto costó alrededor de 394 millones de dólares y fue terminado en junio de 2022. A principios de 2026, Letonia también completó oficialmente la construcción de una barrera física de aproximadamente 280 kilómetros de longitud en la frontera con Rusia. El proyecto incluye cercas, infraestructura para patrullaje y otros medios de seguridad. Se gastaron alrededor de 18 millones de euros. El sistema debe incluir videovigilancia, sensores de movimiento y sistemas inteligentes de respuesta. En Estonia se escuchan propuestas radicales sobre minar o cubrir con concreto partes de la frontera con Rusia para crear una franja infranqueable. Las iniciativas subrayan el nivel de amenaza de la agresión rusa en Estonia, donde consideran que las cercas comunes son solo la primera barrera de disuasión. A pesar del escepticismo informativo y las disputas políticas, los gobiernos continúan construyendo y modernizando la infraestructura fronteriza. En la realidad, es mejor tener una frontera fortificada que batallas verbales sin sentido que no aumentan en lo más mínimo la seguridad de tu país en un mundo donde el viejo orden mundial se está desmoronando ante nuestros ojos. Lo que en Ucrania intentaron menospreciar durante años, en otros países, especialmente en los miembros de la OTAN, se ha convertido en una norma de seguridad. El muro ya no se trata de una malla, un foso o concreto, se trata de la capacidad del Estado para proteger su territorio. Ahora vamos a caminar sobre hielo fino, arriesgándonos a recibir críticas. Cualquier cálculo relacionado con distintos periodos, costos de servicios y materiales no puede pretender ser 100% preciso. Por ejemplo, importa el ajuste por inflación, el tipo de cambio o el aumento en el precio del combustible. Sin embargo, queremos mostrar, aunque sea aproximadamente, cuánto costó en diferentes países de la OTAN que limitan con Rusia y Bielorrusia, en comparación con Ucrania, la construcción de un kilómetro de frontera fortificada. El muro ucraniano de Yatsenyuk son 400 kilómetros de fosos antivehículos. Al mismo tiempo, hay 332 kilómetros de caminos de rocade, 149 pasos, etc. Las barreras metálicas, incluyendo las cercas, se han construido a lo largo de 160 kilómetros. El costo total de todo el proyecto al momento de su finalización, convertido a dólares, es de aproximadamente 100 millones, o como mencionamos antes, 2.5 mil millones de grivnas. Así que calculamos que un kilómetro de la frontera ucraniana, junto con el equipamiento, torres y módulos de combate, costó entre 250 y 300 mil dólares. Para comparar, Polonia actualmente está construyendo una frontera moderna fortificada con un costo por kilómetro de 1.9 millones de dólares. Las cifras de los finlandeses son absolutamente comparables a las de Polonia. Es decir, dos países de la OTAN gastaron cada uno casi 2 millones de dólares por cada kilómetro de su propia frontera. No encontraremos ningún otro país en Europa que haya construido su propia seguridad fronteriza por sumas tan relativamente modestas como las que se gastaron en el muro. Sin embargo, ninguno de estos países tiene la trágica desgracia de tener hasta 3.000 kilómetros de frontera con dos dictadores aliados al mismo tiempo, Putin y Lukashenko. Después de Ucrania, la misma desgracia geográfica le ocurrió a Finlandia. Allí, las fronteras compartidas con el régimen dictatorial suman un poco más de 1.300 kilómetros. Los polacos tienen 600 kilómetros. La más afortunada en este sentido es Noruega, con una longitud de frontera de unos 200 kilómetros, aunque incluso eso es suficiente para no sentirse seguro. Así que la construcción de la frontera es uno de los mayores desafíos.
que se ha convertido en una enorme carga para Ucrania, que después de la guerra se verá obligada a reconstruirse por sí misma. Y esta es otra razón por la que Ucrania debe convertirse en parte del espacio de seguridad europeo y transatlántico. ¿Por qué debemos convertirnos en parte de la Unión Europea y ser miembros de la OTAN? En ese caso, la cuestión de la seguridad de la frontera oriental y septentrional de la civilización occidental se convertirá en una responsabilidad colectiva, y por lo tanto la construcción de la frontera se llevará a cabo con la ayuda de los países aliados. La Asociación Ucraniana de Desarrolladores ya presentó un proyecto de fortificaciones militares, creado sobre la base de la experiencia de combate real. Se ha completado una obra de ingeniería en el sector oriental, con una longitud de 2 kilómetros. El sistema incluye 12 estructuras subterráneas. Están conectadas entre sí por pasajes de comunicación y hechas de acero corrugado, teniendo en cuenta los requisitos modernos de protección. El proyecto se realizó a solicitud de una de las unidades de las Fuerzas de Defensa. La asociación actuó como una oficina de proyectos integral, desde la selección de contratistas y el análisis de presupuestos hasta la optimización de gastos y soluciones técnicas. Como resultado, se elaboró un documento integral con cálculos de cargas, planos, ubicación y requisitos. No es una plantilla para todo el país, pero es un modelo que se puede escalar y adaptar a diferentes tramos de la frontera, tipos de relieve y tareas de unidades específicas. Es decir, la lógica de ingeniería ya fue probada en condiciones reales. Existe el concepto, la solución técnica está desarrollada y el piloto implementado. El Estado necesita tomar una decisión política, asegurar el financiamiento y escalar de manera sistemática el modelo ya listo que ha pasado la verificación práctica. ¡Gracias! Las reapariciones en redes sociales, en los medios y entre periodistas sobre el tema del muro demuestran cuán profundamente se ha instigado la toxicidad contra el proyecto. La propaganda rusa aplicó con éxito la técnica del encuadre. El encuadre es la expectativa de los ucranianos de ver el muro como un muro, como la muralla china, por ejemplo. La incomprensión del nombre, que significaba un contexto más amplio. Distanciarse de la agresiva Rusia imperial. La incomprensión del muro como un elemento de la muralla europea desde el Báltico, del Báltico al Mar Negro, que los países de la OTAN están construyendo en sus territorios. Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. Es una muralla en la dimensión geopolítica entre dos mundos, el espacio de la democracia y el despotismo bárbaro, entre la civilización y la anticivilización, y al mismo tiempo, sin duda, es una frontera estatal. Sin embargo, en Moscú comprendieron bien el significado del proyecto como el límite noreste y oriental de la civilización europea. Por eso el Kremlin lanzó contra él sus capacidades propagandísticas. Y en ellas el régimen de Putin no escatima, gastando cada año de 1 a 1.5 mil millones de dólares. En 2025, esa cantidad fue de aproximadamente 1.6 mil millones. Para el 2026, el Kremlin asignó casi 1.8 mil millones. Y eso significa que la influencia informativa será aún mayor. Las granjas de bots rusas en sus manuales siguen usando el muro como narrativa que se está arraigando exitosamente en las redes sociales ucranianas. Fue necesario construir la frontera con Rusia y Bielorrusia. ¿Qué soluciones de ingeniería se están aplicando ahora? ¿Qué innovaciones se están considerando teniendo en cuenta el desarrollo de drones y nuevas estrategias militares? Esa información es competencia de los especialistas militares y por ahora no se divulga en detalle. Sin embargo, actualmente el fortalecimiento de la frontera cuesta mucho más que $250,000 por kilómetro, como fue en la primera etapa, y varía entre $1 millón por kilómetro, lo cual es comparable con los gastos de otros países que limitan con Rusia y Bielorrusia. No hay ninguna duda, la frontera volverá a ser objeto de operaciones informativas rusas. Por eso hay que aprender las lecciones y cada uno debe recordar su propio muro, su muro. Pensamiento técnico contra las noticias falsas que Rusia lanza hacia Ucrania. Amigos, tenemos una meta ambiciosa de alcanzar 200,000 suscriptores en el canal para finales de 2026. Pueden estar viéndonos durante mucho tiempo y ni siquiera sospechar que no se han suscrito. Suscríbanse a nuestro canal y cuéntenles a sus familiares y amigos sobre él. Además, denle like y dejen un comentario debajo de este video. Agradecemos a todos los donadores, mecenas y patrocinadores en YouTube.
Cada grivna que donan acerca a Ucrania a la prosperidad económica y al bienestar, porque no solo hacemos videos, sino que educamos a los votantes que elegirán a verdaderos reformadores. Ayúdenos con esto. El enlace para apoyarnos está en la descripción.